Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo a todos nuestros seguidores, la gente que permanentemente nos entrega sus opiniones. Y estamos en el programa que usted conoce, Mundo Sindical. Es un análisis, conversación con invitados sobre la coyuntura, pero también enfocado desde un punto de vista del ámbito sindical, de los trabajadores y trabajadoras. Mundo Sindical. Recuerden que se transmite todos los sábados de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo y posteriormente se sube a las plataformas. ¿Ya? Bueno, hoy les quiero contar que estamos con Nicolás Hurtado, cientista político. También en su época estudiantil fue dirigente eh, juvenil y en un periodo concejal por la Florida. Es uno de los candidatos que tiene clara opción a poder ser alcalde. ¿Ya? ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto de saludarte. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. También saludar a René que está por ahí también. Muy agradecido de este espacio para poder conversar de política y lo que está pasando en la Florida. Muy bien. Bueno, y saludamos también, como siempre, que es permanente en nuestro programa, a René Amigo, profesor de filosofía, asesor sindical y que nos movemos en todo este ámbito del mundo laboral. Bueno, esta semana las noticias, ustedes saben, han sido pero sorprendentes. ¿Ya? Estamos en un escenario ya casi muy próximo a las elecciones municipales. Las tenemos encima, ya está estas elecciones en pleno desarrollo. Aunque sí nos daban un dato de que todavía hay incertidumbre porque se supone que un 40% no es, según la encuesta, esto no es nada así certero, estaría indeciso en cómo va a inclinar su votación. Y recuerden también que en esta, en esta elección van a votar la gente que no lo hizo en la ocasión pasada, porque hoy es el voto, perdón, es obligatorio y por esas razones también el comportamiento de ese sector no es muy claro hacia dónde se va a inclinar. Y por otra parte, que también esta elección nos enfrenta en un periodo muy difícil, de una crisis, y no solo en el campo económico, sino que también institucional y político. Esta semana hemos visto que se abren paso dos acusaciones constitucionales que van a tener muchas repercusiones, como es a la ministra de la Corte Suprema Vivanco y también al ministro de la Corte Suprema, Sergio, eh, Muñoz. Sergio Muñoz, perdón, Muñoz, que hijo de profesores, ¿ah? Una persona que eh, ha tenido una muy destacada trayectoria en el mundo de la justicia, en el mundo de la Corte Suprema. Eh, Eso ha tenido ya bastante secuela y lo que se observa es que la derecha está jugando a la teoría del empate. O sea, esto significa eh, cae uno por este lado, entonces hay que hacer caer a otro. Y eso genera un escenario bastante complejo, ¿ya? En la que ya los intereses, las preocupaciones de la gente pasan a segundo lugar. Fácilmente podemos pensar que son maniobras distractivas que buscan no hacer un debate político, social, muy en sintonía con la gente, sino que más bien eh, anular eso y dejar las cosas como están. Y Nicolás yo creo que puede corroborar esto, pero
una de las cosas que uno enfrenta en el casa a casa, en todos los lados, es que todos son corruptos, está todo mal, que váyase de aquí. Hay un sector, yo diría que incluso puede llegar hasta un tercio, que no quiere nada de nada, que está harto porque ve que sus problemas se estancan. Esa es más o menos la figura y, y donde hay temas que claman por abrirse paso. Por ejemplo, el tema de la previsión, bueno, el CAE, la deuda histórica, que si bien es cierto, el gobierno tiene el ímpetu de echar para adelante esos temas, tiene el freno del Parlamento. Hay como una suerte de empate y eso tiene que ser o va a incidir mucho la elección del próximo 26-27 de octubre. O sea, eso puede ayudar a extrabar esto y que no habrá paso. Mucha gente dice, mire, a mí no me toca en nada esto, yo lo único que sé es que tengo que trabajar. No hay una asociación entre la realidad que vive cada ciudadano o cada vecino con la política. Y eso es tremendamente complicado. De tal forma que el desafío para estos días es no bajar la guardia y además promover a los candidatos progresistas que nos dan garantía de generar una gran unidad transversal que permita empujar estos temas. ¿Qué te parece, Nicolás? ¿Cómo lo ves tú el panorama global? Sí, mira, primero completamente de acuerdo, como decías muy bien, Jaime, Mm. y esto es muy triste porque nos toca no solamente en el casa a casa, sino que en las actividades que hay vecinos que dicen esto de todos son iguales, todos son corruptos, todos van a robar. Y es justamente la manera en la cual desde la lógica local se dan ciertas garantías de impunidad, porque cuando todos son iguales, en definitiva, es, no se distingue verdaderamente al que hace mal la pega del que la hace bien, al corrupto del que no lo es, al que en definitiva busca la participación y al que hace las cosas bajo llave. Entonces, se terminan escondiendo, lo decíamos hoy día en términos coloquiales en una reunión que tuvimos, se van escondiendo las manzanas podridas finalmente dentro de un cajón y todas las manzanas son podridas. Y cuando todo está mal, finalmente termina nada estando mal. Cuando todos son corruptos, finalmente nadie es corrupto porque nadie termina siendo realmente sindicado como responsable. Y esto mismo ocurre con lo que comentaba respecto a Vivanco y Muñoz finalmente. O sea, este empate que se da, esta lógica del empate que la derecha logró equiparar en una votación extrañísima en términos de la historia de las acusaciones constitucionales, en la que se vota no por responsabilidades individuales, sino que colectivas y además por casos completamente distintos. En una sola votación da cuenta de que incluso no solamente en la ciudadanía, en las personas que están molestas con la política, sino que incluso en el Congreso se dio una votación que, que es una mancha negra en la justicia y en la historia finalmente del Congreso y en este caso también del Poder Judicial. Ahí lo que debió haber ocurrido, por supuesto, era una separación, dos acusaciones separadas, lo mismo que pasó con el caso de Matus, una acusación separada, cada uno con sus cargos respectivos y que evidentemente así los parlamentarios pudieran decidir en propiedad. No puede ser que con un voto terminaran eligiendo cualquier acción. Entonces, acá es una sensación de preocupación y sobre todo de preocupación cuando uno analiza que esto no es nuevo finalmente. O sea, ahora estamos con todo lo que es el caso Hermosilla, por ejemplo, que ahí está vinculado a la situación de Iván. Y, y cuando uno ve que el caso Hermosilla está vinculado el ex fiscal Manuel Guerra, que estuvo trabajando, de hecho, en la Municipalidad de la Florida, que ahí me encantaría poder después profundizar en esa materia, y que es el mismo fiscal que estuvo a cargo de dar las clases de ética a los delincuentes de Penta. O sea, esto uno dice, acá hay un entramado que no es de ahora, esto lleva muchos años, y lamentablemente terminamos con esta situación en la que ¿cuál es a mi parecer, y qué es lo que me duele más? Tú lo decías, yo soy cientista político. Lo que a mí me duele finalmente es que la política termina siendo manchada por estos inescrupulosos, por estos corruptos, y la gente después, en vez de apuntar al responsable, termina culpando a la política y termina saliéndose de las organizaciones y deja de participar y deja de leer y deja de informarse porque dice todos estos son iguales. Y cuando justamente pasa eso, ¿quiénes ganan? Los corruptos, finalmente, que se mezclan en la muchedumbre, se mezclan en el colectivo para que todas, finalmente, sus acciones queden impunes. Eso, por lo mismo, es que nos parece que es del todo grave lo que está ocurriendo, tanto con la acusación constitucional, con la situación del caso Hermosilla. Esperamos que caigan todas las penas, finalmente, para quienes han estado cumpliendo estas acciones
de corrupción y de falta de transparencia, de robo y de tráfico de influencia, y finalmente que han transformado, y es lo que nos ha pasado en la Florida, a las municipalidades en cajas pagadoras de favores políticos por transacciones judiciales, por transacciones de impunidad, han terminado recibiendo recursos frescos que pudieron haber invertido en otras cosas. Entonces, esto es muy grave. La semana política ha estado muy cargada de situaciones, y nos parece que, bueno, van a seguir ocurriendo cosas, pero yo ahí con eso al menos me quedo respecto al acontecer nacional y local. Muy bien, Nicolás. Compañero René, amigo. Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo para ti, un saludo para Nicolás. Un gusto tenerte con nosotros en este programa. En este programa que es el último programa en que vamos a poder invitar a un candidato, porque ya la próxima semana estaremos realizando el proceso de votación. Yo iba a decir que estábamos en tierra derecha, prefiero decir que estamos en la recta final, ¿no? En la recta final de una elección que va a ser bastante particular, porque si bien es cierto hay apatía, hay rechazo, también hay indignación. Y hay una tremenda indignación en nuestra población porque día a día vamos conociendo más detalles de una situación de corrupción en la derecha que ya nos tiene hastiados, que ya nos tiene eh, saturados, indignados. Y ustedes mencionaron el caso de eh, las acusaciones constitucionales. Bueno, evidentemente esto de ligar la suerte de una persona con otra, sea quien sea, en una acusación constitucional, es una aberración. Es una aberración porque te obliga a votar de cierta manera. La semana pasada comentábamos eh, el defensor de Sergio Muñoz hacía una muy buena analogía, ¿no? Y él decía, es como si en un partido de fútbol el jugador número 9 comete un foul y lo expulsan a él, pero además expulsan al arquero, porque son del mismo equipo, ¿no? La verdad es que es una locura. Eh, y es una tremenda injusticia con el juez Sergio Muñoz. Nicolás Hurtado hacía nos recordaba al fiscal Guerra, ¿no? Y yo quiero mencionar algo de Ángela Vivanco, a propósito de esto de la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial, etc. Ángela Vivanco fue presidenta del partido Unión de Centro Centro. ¿Se acuerdan ustedes del caso del Frafá, Errázuriz, ¿no? Que tenía, y ella era abogada además, ¿no? De las empresas del Frafá. Y el Frafá tenía a unos haitianos trabajando en condiciones de esclavitud en su, en su fondo, ¿no? Pero no solo eso, la señora Vivanco fue candidata a parlamentaria por Renovación Nacional. Y hay en redes sociales circulando varios videos en donde se ve cómo aplauden, ¿no? Jimena Rincón, Andrés Halaman, en ese momento parlamentario, Felipe Cas, Coloma, cómo aplauden y cómo la llenan de elogios, cómo fundamentan el voto que le dieron para que ella pasara a ser miembro de la Corte Suprema. Por otro lado, el juez Sergio Muñoz es un hombre que estuvo, digamos, al que la derecha le está cobrando. Él fue uno de los que investigó el caso de las platas de Pinochet en el banco Riggs. Él fue el que enfrentó al tristemente célebre fiscal Torres, brazo judicial de Pinochet. Y no solo lo enfrentó, sino que además lo interrogó a propósito del asesinato de Tucapel Jiménez y del asesinato también del carpintero Alegría. Eh, el juez Muñoz fue quien investigó el caso de Claudio Spiniak y esta red de pederastas en que estuvo metido Jovino Novoa, en que curiosamente salió
libre de polvo y paja. Estuvo defendiendo a la gente de Quintero y Puchuncaví, estas zonas de sacrificio, y sentó un precedente al decir que el derecho al agua era un derecho humano. Yo coincido plenamente con eh, algo que decía el senador Daniel Núñez en el sentido de que con esto se castigó al juez por su fallo y se busca generar un escarmiento para domesticar al Poder Judicial. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué juez se va a atrever hoy a dictar un fallo que perjudique a los poderosos? Tiene sobre sí la espada de Damocles de que el día de mañana el Parlamento no puede. Entonces, estas situaciones son las que yo creo generan indignación en mucha gente y espero que se Nicolás. expresen en la votación Mm, que vamos a bien. tener no, en la Espera un segundito, próxima semana, chiquitito. ¿no? Muy bien. Eh, Estamos con esto terminando nuestra primera parte. Agradecemos a Nicolás Hurtado que esté acá con nosotros y retomamos inmediatamente la conversación. Timos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. Recuerden que estamos conversando en esta ocasión con Nicolás Hurtado, quien es candidato a alcalde por la Florida y que está calificada dentro de todos los que analizan el tema de las elecciones como una de las candidaturas en que puede ser claramente ganador Nicolás Hurtado. Eh, en relación a lo que conversábamos antes, solamente uno se puede hacer la pregunta, ¿a quién le conviene todo esto que está ocurriendo hoy día en el país? Evidentemente que a los poderes fácticos, a los grandes empresarios, al mantener el status quo, o sea, son sectores que eh, a través de esto ellos se nutren y les conviene, ¿ya? Y que son los que impulsan muchas de estas iniciativas. Entonces, hay una cuestión de los temas concretos que hoy día están agobiando a la gente y que es necesario darle una salida. Ahora, por lo general los alcaldes, los concejales, eh, tienen que lidiar mucho con temas de salud, de atenciones, con problemas económicos, hay una gran desigualdad, diferencia social, y se van juntando un cúmulo de cosas. Lo que muchos plantean, y yo creo que Nicolás está en esa pauta, es abordar estos temas, ¿ya? Enfrentarlos, ver y con la comunidad organizada. Pero también en el trasfondo tenemos que ir endilgando las cosas o, eh, digamos, eh, colocando en su justa medida, enrielando hacia un cambio más de fondo, ¿ya? Yo colocaba un ejemplo estos días, el caso de los profesores a contrata, ¿ya? Que eh, cada cierto tiempo tenemos que estar dando esa pelea porque el sistema genera el profesor a contrata. Entonces es como una correa sin fin, ¿ya? Y que siempre tenemos el problema encima. Entonces ahí tiene que haber un cambio en la política, asumiendo los problemas concretos, pero siempre dando esa perspectiva de eh, buscar la transformación. Si no, vamos a quedar pegados, vamos a seguir marcando el paso. Y creo que en eso esta elección tiene una enorme trascendencia porque están muy latentes los grandes temas de la ciudadanía y que necesitan mayor contenido y abordarlos de mejor forma, ¿ya? Eh, bueno, no vamos a enumerar los problemas porque los podemos escribir en nuestras pizarras acá y vamos a estar todo el día escribiendo. Nicolás, ¿cómo ves tu campaña? ¿Cómo haces el diagnóstico tú de lo que está sucediendo ahí? ¿Mm? Sí, bueno, primero decir que efectivamente los municipios hace algunos años atrás se han ido transformando cada vez en roles más importantes, más preponderantes para dar solución a los problemas más urgentes de las vecinas y vecinos. Recordar que hasta hace algunos años atrás todos los candidatos presidenciales que tenían opciones en algún momento de ser presidentes habían salido, emergido de alcaldías. Hoy día, al menos dos o tres, también está pasando lo mismo con Evelyn Matei,
en este caso, incluso el alcalde Bodanovich, el alcalde Carter, que también está tratando de ser candidato presidencial. O sea, hay un mayor reconocimiento al poder local que antes no pasaba. Antes, en tiempos anteriores, eran más bien los parlamentarios los que tenían el hambre presidencial, por ejemplo. Entonces, hay un reconocimiento que es distinto, se ha vuelto a la labor ejecutiva de los municipios como una manera de solucionar problemas. Y ahí, bueno, efectivamente nosotros hemos tenido un proceso de desarrollo hace mucho tiempo. Yo llevo 15 años trabajando en la comuna desde la dirigencia, desde la concejalía, desde también ya haber sido candidato a alcalde el 2021, con una votación cercana al 28%, lo que nos pone en una perspectiva y que nos tiene en un conocimiento público y en un desarrollo de nuestra campaña que nos da la esperanza de triunfo en la semana próxima, pero que además tiene que ver con justamente lo que tú decías, Jaime, que es cómo lograrle transformar la vida a la gente desde este municipio, que en particular la Florida, que tiene muchas condiciones para hacerlo, además. Es un municipio que no es uno de los que uno puede decir que son precarios en términos presupuestarios, o sea, tenemos un presupuesto de más de 180.000 millones de pesos. Es un municipio que incluso ni siquiera alcanzó la ley de royalty, a ese nivel de recursos tiene, y que además se ha privado voluntariamente de ir a buscar recursos al gobierno regional. Tenemos muy poca inversión regional porque no hay proyectos que hayan sido deseados, gestados desde la municipalidad. Entonces tenemos muchas opciones de hacer más cosas por lo que hay, sobre todo si consideramos el despilfarro que tiene la municipalidad, la poca capacidad de eficiencia en términos de gasto público, e incluso lo que comentábamos en el bloque anterior respecto a que se ocupa la Florida como un cajero automático para los amigos de un alcalde. Entonces, ese tipo de situaciones, si nosotros logramos corregirlas, disminuir esos recursos que se desperdician y, por cierto, que apuntar hacia las necesidades principales de la comuna, vamos a tener un muy buen resultado, no solamente en las elecciones, pero si es que el mensaje logra calar por la necesidad e importancia que tiene este momento histórico, este clivaje histórico en términos de la elección municipal, sino que también en una gestión de nuevo tipo, una gestión distinta. Ahí la comuna de La Florida tiene hartos desafíos. Nosotros, por un lado, estamos viendo que hay que hacer un cambio del plan regulador. Tenemos un avance en las inmobiliarias que ha sido brutal, que ha destruido los barrios de la comuna. Tenemos que, y esto es una vergüenza municipal, porque de hecho yo no sé si ustedes conocen alguna, por favor les pido ayuda en esto, porque he estado buscando una municipalidad que le pase esto, pero la municipalidad de La Florida ni siquiera es dueña de su propia municipalidad. No tenemos una municipalidad, porque el alcalde Carter la vendió hace unos años atrás y hoy día somos arrendatarios de las dependencias municipales. Entonces, yo no conozco otra municipalidad, debe haber alguna por ahí, pero yo no conozco otra municipalidad que haga eso. Los dos edificios que tenemos, principalmente las dependencias municipales, cuestan más de 70 millones de pesos mensuales el arriendo. O sea, es mucha plata que perdemos, que podría ir a mejorar las condiciones del espacio público, de seguridad, incluso a mejorar las condiciones de salud y educación. O sea, es plata que perdemos todos los meses que podría ir directamente a las principales urgencias de las floridanas y floridanos. Entonces, cosas como esa, la situación de inseguridad que está viviendo la Florida, que el alcalde Carter era más una especie de Bukele o de autoerigirse como un sheriff de la seguridad, pero en verdad con medidas que no resuelven nada, como las demoliciones de narcocasas en su momento y otras acciones que son más bien populistas, efectistas, pero no que atienden las necesidades urgentes. Y para qué decir lo que pasa en términos de transparencia, lo que pasa en términos de abandono de algunos lugares. Acá hay una inversión que es inequitativa. Hay lugares que reciben apoyo municipal y que reciben incluso mucho más. Y hay lugares que no reciben nada. Y para qué también decir en términos de otro tipo de situaciones como la preferencia política. Acá se hacen miramientos políticos respecto a quién recibe beneficios o quién incluso recibe tratos buenos y tratos malos. Acá tuvimos a la concejala Bedrapo en su momento que recibía tratos vejatorios, misóginos de parte del alcalde, justamente en una situación en la que uno espera que en el municipio hayan tratos correctos, que uno con el adversario se pueda saludar, que pueda hablar de política, de ideas, de intercambio de opiniones, pero no de ataques bajos y viles en contra de una persona. Entonces, hay mucho que hacer en la Florida. Nosotros tenemos una disposición de llegar a transformarle la cara a la comuna. Nuestro eslogan de campaña, de hecho, es La Florida merece más, porque de aquí partimos para poder ir corrigiendo aquellos aspectos que son necesarios, manteniendo incluso y valorando unos aspectos que la gente percibe como positivos de la gestión actual. Porque en 13 años ninguna gestión es perfecta ni completamente mala. Acá hay cosas que se pueden mantener y que se pueden corregir en algunos aspectos, pero hay cosas que se han hecho muy mal y nuestra atención, nuestro esfuerzo está en justamente brindarle a las personas de la Florida que estén en el centro de nuestra gestión para poder atender las urgencias que tienen, los dolores que tienen y que creemos que somos la alternativa más idónea para poder representar esa voluntad de cambio de las florianas y florianos. Muy bien. René, Bueno, yo creo que Nicolás tiene
hermoso y gran desafío, ¿no? La Florida es una de las comunas más grandes de este país, es una de las comunas con mayor cantidad de votantes y además una comuna bastante heterogénea, con sectores muy acomodados, pero con sectores que viven en una miseria que es, la verdad, impresionante. Eh, y creo que las propuestas que hace Nicolás logran concitar, logran convocar al conjunto de esta diversidad. Y una diversidad que ha tenido por largos años alcaldes de derecha. Hemos tenido un par de alcaldes que han sido de la concertación en su tiempo, eh, pero creo que no se ha logrado llegar al conjunto de la población. Y en los últimos años hay un creciente respaldo hacia los sectores eh, más progresistas, que se ha expresado en la votación obtenida, como decía Nicolás, por la concejala Abel Drapo, por la votación alcanzada en su momento por la entonces diputada Camila Vallejo, que es una altísima votación. Eh, y creo que ha quedado en evidencia en el último tiempo el quehacer de la derecha, porque, y el verdadero rostro de la derecha. Porque creo que hay que recordar que en los famosos chats de Hermosilla aparece una serie de eh, acusaciones, de ofensas en contra del alcalde Carter. Pero comentábamos nosotros, Carter, a propósito de esto, aparece para algunos, ¿no? Como víctima de Hermosilla. Pero ocurre que no es así. Es decir, Carter se está cocinando en su propia salsa, porque él fue quien llevó a la gente de Hermosilla a trabajar a la Florida. Entonces hoy día no se puede victimizar. El nivel que hay de colusión entre estas conductas delictuales y encabezar la municipalidad de la Florida es uno solo. Y efectivamente, yo creo que Carter tiene ambiciones presidenciales. Y hace un par de días atrás, él comentaba a propósito de su candidatura, ¿no? Que con Matei debían hacerse primarias. Si no se hacen primarias, dice Carter, esa candidatura nace muerta. Eh, Eso recuerda aquello de que o yo o nada, ¿no? Sí, el famoso, la imagen del rey sol, ¿no? Creo que es un reflejo, no solo un asunto de personalidad, sino que de gestión, de manera de enfrentar la vida. Y de eso, creo, los floridanos están ya hartos. Y en nuestro país ya estamos hartos de personajes como ese, que, reitero, no es solo un asunto de personalidad o de cosas que se dicen, sino que es de cuál es la concepción que tenemos de la sociedad, del convivir, de la comuna y la visión de país. Y me parece que Nicolás encarna de la mejor forma una visión de país absolutamente distinta y llena de valores que nos enorgullecen. Estás en silencio, Jorge. Con esto, estimados auditores, estamos terminando nuestra segunda parte y vamos al tercer y último bloque. Un segundo. Timos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. Recuerden que esto se transmite los días sábados de 12 a 1 y luego se instala en la plataforma. En esta idea de la proyección, ¿cuál es el diagnóstico que estamos teniendo en esta oportunidad? Yo quiero partir con un ejemplo bien concreto. Voy a ser bien preciso y luego eh, dar la palabra a Nicolás. Mira, en el mundo de los trabajadores, si nosotros quisiéramos caracterizar esa realidad, ¿qué es lo que observamos? Que hay una falta de un diagnóstico común, que el trabajo es precario,
que además se desempeña en condiciones de infraestructura bastante deplorables, cuestionables, y mucha fragmentación, ¿ya? Donde, por ejemplo, en la salud tú encuentras que hay como 16, 17 organizaciones y cada una negocia por separado. Y si vas viendo en la minería, en el tema de, de la salud, la educación, se da más o menos lo mismo. Ahora, en este minuto que se va a instalar la mesa de negociación del sector público, hay una gran pelea porque muchas organizaciones quieren estar ahí, porque se han dividido, entonces una parte ha quedado fuera. Bueno, esa es una visión que hay a nivel global, y por eso hablamos de una crisis. Yo creo que a nivel municipal sucede algo similar, ¿ya? Que se da por las condiciones económicas de las distintas municipalidades y también porque hay falta de coordinación. De hecho, tú sabes que esto de la Asociación de Municipalidades, que partió muy fuerte, también se fue disgregando en el tiempo, ¿ya? Pero creo que hoy, para plantear los grandes temas, es necesaria esa coordinación entre los distintos municipios, para dar una proyección de futuro, porque si no hay unidad, no hay planteamientos comunes, no hay transversalidad, va a ser muy difícil salir de un verdadero pantano en el cual estamos hoy día, ¿ya? Entonces, eso es algo que creo que le pasa al país en general, que es la unidad y que haya una mayor participación de los entes vivos de cada comuna y que vayan exponiendo los temas más globales. ¿Cómo ves tú ese tema hacia adelante, Nicolás? Sí. Antes de abordar esa materia, Jaime, quisiera ¿Ya? hacer una referencia a lo que decía René antes, porque me parece del todo relevante que la conversación entre Guerra y Hermosilla, que lamentablemente el alcalde Carter llevó hacia la parte final de la conversación, que eran los tratos y epítetos más bien de carácter homofóbico que se referían a él. Lo interesante de esa conversación, la verdad, es que está al principio. Y ahí les invito a quienes están escuchando que la puedan ver, que es cuando Guerra le dice a Hermosilla, el alcalde Carter me pidió una reunión discreta. Esa es la clave, finalmente, de todo lo que ha ocurrido. Y creo que es la punta del iceberg de lo que se viene en términos de que faltan aún muchas cosas que se filtren y que se sepan y que debiera de alguna manera abrir un camino para las chats y conversaciones futuras. Porque justamente esa conversación secreta se dio en el tiempo en el cual ya habíamos dicho el tema de las clases de ética de Guerra, pero además Guerra estuvo a cargo de la fiscalía que le tocaba perseguir los delitos de las querellas que nosotros presentamos junto a los concejales de la época por malversación, fraude al fisco y apropiación indebida. Y en ese contexto es que se da esta reunión discreta. Y luego de que se da la reunión discreta, la causa que nosotros presentamos no persevera. La gente en la Florida siempre nos decía, ¿cómo es que el alcalde Carter siempre se salva de todo? Nosotros presentando querellas, requerimientos en tribunales, todo. Y Claro. después el fiscal Guerra termina contratado en la municipalidad. Entonces, es como el chiste del primer acto. El fiscal Guerra finalmente se reúne con el alcalde Carter. Segundo acto, la causa no persevera. Tercer acto, es contratado por el alcalde Carter. Entonces, esto es como cuando las superintendencias de pensiones, en definitiva, el superintendente de pensiones no fiscaliza activamente una FP y después al ratito termina como director de esa FP. Entonces, esa es finalmente la puerta giratoria que no debiera suceder y el ex fiscal Guerra claramente está involucradísimo en este tipo de situaciones en las que le tocaba perseguir gente que después lo contrataba. Entonces, hay ahí un entramado bien interesante y Carter está, a mi parecer, muy inmiscuido, muy involucrado en esa materia. Pasando a lo que me planteaba Jaime, primero me parece muy clave lo de la asociatividad. Lamentablemente estamos viviendo hoy día una época en la que, por esto que ha ocurrido con lo de HFARP y con distintas situaciones que han ocurrido, a veces se ha visto como que hay un problema ahí. Yo creo que la asociatividad es clave. Los municipios que no pueden lograr las cosas por sí solos en todo Chile han logrado juntarse para temas de basura, temas de seguridad, temas costeros. Hay una asociación de municipios mapuches. Hay, bueno, ¿para qué decir la Asociación Chilena de Municipalidades, que los agrupa casi todos? O sea, en la medida que las municipalidades se asocian, pueden incluso compartir costos que individualmente, como municipalidades, son muy altos, pero si se comparten, de alguna forma pueden hacer que sea más fácil llevarse los beneficios de ese costo inicial común que para un municipio más pobre puede ser costoso y difícil de poder lograr. Entonces, la asociatividad es muy relevante y espero que sea un valor que se pueda ir fortaleciendo en la medida que se vaya avanzando.
Y en cuanto a lo que planteaba sobre los temas laborales, acá en la Florida, de hecho, el día jueves tuvimos una reunión con unos vecinos en el sector de Turquesa y estábamos en una reunión que justamente partió en esta misma línea de lo que se decía en el primer bloque, como de la política y todos iguales, etcétera. Y llegó un funcionario de un CESFAM que nos cuenta desde muy de lo interno, del dolor de vivir desde hace muchos años, la precariedad laboral de una administración que no los toma en cuenta, no les da las condiciones para hacer una atención digna a las usuarias y los usuarios de la salud, y que en definitiva terminan generando, siendo como el jamón del sándwich finalmente, porque ellos son los que proveen un servicio a una comunidad que siente que no está recibiendo un servicio porque hay un empleador o un jefe que en definitiva no le está dando todas las condiciones para que puedan hacer ese buen servicio. Pero ellos son los que están al medio. Entonces, es una situación muy compleja que lleva a problemas de salud mental, que lleva a distintas dificultades que en definitiva termina generando una merma en las condiciones de los trabajadores de la salud, de la educación, los municipales, por una administración que no nos ponen en el centro. Acá, de hecho, el año 2016 al 2019, a los trabajadores de salud y educación ni siquiera les pagaban las cotizaciones de forma regular. Solamente se les descontaba, se les declaraba en la liquidación, pero no se pagaba ni a las FP, ni a FONASA, ni a las ISAPRES, ni a las cajas de compensación. Incluso había casos de personas que tenían la Fundación Arturo López Pérez contratada, o no sé si contratada es la palabra, pero como tenían ese descuento, y no se le depositaba a la fundación, se demoraban 90 días en depositarle. Entonces se hacía una bicicleta con los recursos que generaba que personas se le pudieron haber encontrado un cáncer y no hubiese estado cubierto, o los costos de las multas, intereses de los créditos hipotecarios que se piden en las cajas de compensación también se descontaban y no se pagaban. Entonces, todo esto lleva a un problema gravísimo, que a nuestro parecer hay que resolver en una gestión distinta. Y ahí yo solamente como corolario de esta intervención, nosotros tenemos un programa, nuestra contraparte no tiene programa, no hay ideas, no hay algo que uno pueda decir después, esto es lo que realmente queremos hacer, y por lo tanto después la gente no va a poder exigirlo porque no existe en el programa, no hay un programa. Nosotros tenemos un programa, es descargable, es un documento PDF, les invito a que lo puedan revisar, está en nicolashurtado.cl, son 150 medidas, y hay una medida que me parece relevante dado el nombre de este programa que la puedo decir, porque antes del alcalde Carter hubo un alcalde de apellido similar al suyo, Jaime, o de hecho el mismo apellido suyo, y que una cosa que nosotros rescatamos en las reuniones con los trabajadores sindicalizados de acá de la comuna es que así como hay una oficina de asuntos religiosos en las municipalidades, una oficina de asuntos indígenas, de diversidad, que aborda el tema participativo en estas materias, había una oficina de fortalecimiento sindical. Sindicatos que, por ejemplo, no se conforman en las municipalidades. O sea, es un área más alejada porque la ley no hace partícipe a las municipalidades de esas temáticas, se conforman en otros espacios del Estado. Pero aún así había una oficina que lo que buscaba era que justamente los vecinos de la comuna, las empresas que están en la comuna, en definitiva, ver cómo lograban fortalecer esa relación sindical, llevarlos, orientarlos, vincularlos con la inspección del trabajo, o sea, hacer una gestión finalmente por los vecinos en materia laboral, pero que no era solamente la intermediación laboral, no era solamente la gestión de un trabajo, sino que además era, tú estando en un trabajo, cómo te podemos mejorar las condiciones, cómo te puede el municipio apañar. Entonces nosotros queremos desarrollar, crear nuevamente esta oficina que busque justamente que las personas que además ante la baja tasa de sindicalización que tiene el país y por cierto también nuestra comuna, ante la baja situación de participación activa de los trabajadores o incluso de defensa de sus propios derechos, que la municipalidad sea un aporte también en esta materia, que reitero, no es de las clásicas municipales, pero me parece que es un elemento clave. Nosotros lo conversamos con algunos dirigentes y les pareció muy buena idea y queremos que ojalá eso se pueda replicar en otros lados, sé que ya existe en otros lados, pero en otros lugares donde no exista, nos parece que es un tremendo aporte desde lo municipal para la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Buen dato, muy bien. René, Mira, como parte de las características de la comuna, eh, yo recuerdo que allí nosotros hemos tenido importantes organizaciones sindicales desde hace muchos años, muchos años. Me acuerdo del sindicato de la Comudef, me acuerdo de, bueno, el Colegio de Profesores, el sindicato de suplementeros en su momento tenía también mucha fuerza cuando, cuando este oficio era mucho más numeroso en nuestro país. Y por tanto me parece que nosotros como programa le vamos a cobrar la palabra a Nicolás
cuanto sea alcalde, estaremos ahí pidiendo una audiencia eh, como mundo sindical para ver cómo podemos aportar también a recomponer esta, esta instancia de trabajo de la municipalidad. Eh, yo no puedo dejar de mencionar que hoy se cumplen, digamos, estos días, ¿no? Ayer, hoy se cumplen 5 días de lo que se llamó el estallido social, la revuelta social. Eh, y se ha desarrollado una serie de foros, de conversatorios, de intercambio de opiniones respecto de este hecho que forma parte de la historia de nuestro país y que la derecha evidentemente intenta desdibujar y que intenta reducir solo a actos delictuales. Y con la frágil memoria que tiene la derecha, se olvida que incluso en el momento peak de las movilizaciones, las salidas masivas de la gente a la calle, ¿se acuerdan ustedes que Sebastián Piñera dijo, no, si la gente está bien que salga a la calle, están saliendo a respaldarme? Sí. Muy fresco, ¿no? Muy fresco. Pero se acuerdan que además la mujer de Piñera, digamos, diríamos si fuese varón, se le cayeron los pantalones y dijo, a ver, un momentito, aquí parece que llegó el momento en que tenemos que compartir parte de nuestros privilegios. Mm. Ojo, parte, dijo ella. Pero también eso a la derecha se le olvidó. Afortunadamente nuestro pueblo sí tiene memoria y creo que incluso más allá de los sectores que participamos activamente de estas movilizaciones, eh, hay una tremenda coincidencia respecto de que están en plena vigencia las demandas que dieron origen a ese proceso. Eh, yo recuerdo también las frases horribles, ¿no?, de los ministros de Piñera, diciendo que la gente iba a hacer vida social a los consultorios, que había que aprovechar de comprar flores porque estaban más baratas y otras joyitas. Bueno, en estos días eso se sigue reiterando. Hace un par de días atrás mostraban cómo un eh, empresario maltrata de una manera tremenda al mayordomo del edificio porque cumplió con su labor de fiscalizar a la gente que iba entrando. Y lo garabatea, y lo sube, lo baja. Es decir, aquí hay todavía quienes creen que son los dueños de este país. Y la derecha haciendo, y la ultraderecha haciendo uso y abuso de los medios de comunicación y de otras formas de manipulación, intentan desvirtuar lo que fue esta tremenda movilización. Eh, como esas demandas siguen vigentes, yo no creo que haya un estallido social nuevo con las características que fue lo de 2019, pero de una u otra forma las demandas populares tienen que expresarse, tienen que canalizarse, y una de las formas tiene que ver naturalmente con el proceso eleccionario que tenemos en los próximos días. Eh, yo quiero invitar a amigos floridanos a votar H52, ¿no? Nicolás Hurtado. Muy Así bien. que, Nicolás, te deseamos, no voy a decir suerte porque esto no es un asunto de suerte, te deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos de tus capacidades, sabemos de tus potencialidades y sabemos del aguerrido espíritu de lucha que tienen los floridanos. Muy bien. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Jaime. Bueno, queremos agradecerte, Nicolás, el aceptar la invitación. Sabemos que hay mucha actividad estos días, así que un doble agradecimiento, ¿ya? Y éxito, ¿ya? Igualmente, Yo Jaime. creo que han construido ustedes para el éxito. Muy bien. Saludos, Muchas gracias. Nicolás. Nos Igualmente, que tengan un vemos, buen fin de René. semana. Sí. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo.
Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir cada sábado al mediodía.